el único método anterior conocido, que es exacto, que es el del libro de Simons, no tocaba este tema de 3×3 o 4×4, etc. Lo tocaba en forma teórica, pero no, o sea, la teoría era para n ecuaciones con n incógnitas, la teoría de soluciones, la primera parte, los primeros capítulos del Simons, pero la parte concreta donde resolvía sistemas numéricos, esa era para sistemas 2×2. ¿Se acuerdan? Con la ecuación característica, etc. Bueno, entonces, ¿cómo continúo leyendo? Si todos los coeficientes son constantes, entonces el método de solución es la generalización directa del que se dio en el capítulo 24. O sea que también estamos limitados acá a sistemas con coeficientes constantes. Eso no cambia. Y es una generalización. O sea, ahora vamos a ver con este ejemplo que vamos a hacer para que vean cómo se aplica, que los pasos que hay que hacer son los mismos que en el capítulo 24. Pero antes termino de leer, así después hacemos el ejemplo que estoy diciendo. Las transformadas de Laplace se toman de cada ecuación diferencial en el sistema. Las transformadas de las funciones desconocidas se determinan algebraicamente a partir del conjunto resultante de ecuaciones simultáneas, y las transformadas inversas para las funciones desconocidas se calculan con la ayuda del apéndice A. El apéndice A, acuérdense, es la tabla de transformadas de Laplace. Acuérdense que las transformadas, a partir del capítulo 22, sacando el 21 que era el primero, a partir del 22 siempre se pueden hacer con tabla. No hace falta hacer la integral, y la transformada inversa también, simplemente con la tabla. Bueno, entonces esto último que leí es, digamos, más comprensible si lo aplicamos en un ejemplo. Entonces, como ejemplo vamos a hacer, como siempre, como este libro no tiene ejemplos, digamos, directamente pasa, después de la teoría sintética, pasa a los problemas resueltos, vamos a tomar el primer problema resuelto, en este caso el 25.1, lo vamos a tomar a modo de ejemplo. Y a pesar de que está resuelto en el libro, lo voy a explicar yo, así lo hago con un poquito más de detalle. Después ustedes, si quieren, obviamente lo pueden ir comparando y controlando con el libro. Entonces voy a copiar, vamos a poner acá, capítulo 25, voy a abreviar el título, transformada de Laplace para sistemas. Vamos a poner ejemplo, problema 25.1, y copio ese problema, lo voy a copiar textual como está en el libro. Ya les dejé de compartir pantalla, pero lo voy a copiar. U' más U menos B igual 0, B' menos U más B igual 2. U en 0 igual 1, B en 0 igual 2. Y lo que dice el título, digamos, la parte que no escribo, el enunciado, dice: resuelva el siguiente sistema para las funciones desconocidas U y B. Y se sobreentiende, el libro no lo dice porque estamos en el capítulo propiamente de ese tema, se sobreentiende que lo tienen que resolver por transformada de Laplace, ¿no es cierto? Bueno, primera cosa, este sistema, en vez de tener como típicamente las incógnitas X e Y, X', Y', tiene U y B. Eso ya sabemos que no nos debe confundir, sabemos que la letra puede ser cualquiera de la función, también puede ser cualquiera la letra de la variable, a lo mejor es U de X, o U de Y, o U de T, B de T, bueno. Lo que sí vamos a llevarlo a la forma tradicional. La forma tradicional de un sistema es que las derivadas estén, ya empezamos con la solución, que las derivadas estén en el primer miembro y las partes sin derivar en el segundo. Con lo cual, la primera ecuación se transforma en U' igual menos U, que pasa restando, más B, hay que cambiar de signo,
y cuando despejo B', lo mismo. Bueno, primero acá hay un 2, así que eso lo dejo. Fíjense que este es un sistema no homogéneo. Acuérdense que, por ejemplo, en los sistemas, este sistema, también digámoslo, a ver, voy a pasar primero para que quede escrito. El U pasa sumando, el B pasa restando, las condiciones iniciales se mantienen, y lo que les iba a decir es que este sistema lo podrían resolver perfectamente con lo que aprendimos en el libro de Simons, porque fíjense que es un sistema 2×2 y con coeficientes constantes y no homogéneo. O sea, si uno lo quisiera clasificar, estamos en esa categoría. Y esos sistemas se pueden resolver en forma exacta con la ecuación característica, etc. O sea que en este caso también se podría resolver, en este caso ya lo sabemos resolver este sistema, por otro método. Pero lo vamos a aprender a hacer por Laplace, y hasta pueden verificar si haciéndolo por el método tradicional les da igual como verificación, por decirlo así. Bien, y el otro comentario que quería hacer en ese sentido es que si lo hiciéramos por el método tradicional a este sistema, primero habría que hacer el sistema homogéneo asociado, sin el 2, y después calcular la solución particular del no homogéneo y después hacer la suma. O sea que es de los más largos este, y además tiene condiciones iniciales. En el caso de que uno lo resuelva por transformada de Laplace, no hay que hacer esa distinción entre homogéneo y no homogéneo, no. Se hace, digamos, el sistema original, sea homogéneo o no, como en este caso, se hace por el mismo procedimiento, sea homogéneo o no homogéneo, y tenga condiciones iniciales o no. Mayormente tiene condiciones iniciales, porque acuérdense que en la propia transformada de Laplace de la derivada aparecen las funciones evaluadas en cero. Si no me dieran condiciones iniciales, en esa parte de la transformada tendría que poner letras, como diciendo, bueno, supongamos que U en 0 tome un cierto valor, le llamamos, por ejemplo, U sub 0, supongamos que B en 0 tome otro valor, le llamamos B sub 0, y nos quedaría con letras. Bueno, mayormente las condiciones iniciales, repito, hasta ahora siempre nos las han dado para hacer Laplace, y eso lo vamos a mantener, y todos los ejercicios del libro tienen esas condiciones iniciales. Bueno, entonces, los 3 pasos que explicamos la clase pasada para una ecuación diferencial, los mismos 3 pasos valen para el sistema. Recordamos, ¿cuál era el primer paso? Aplicar transformada de Laplace en ambos miembros. Ese era el primer paso. Y ahora agregamos simplemente en ambos miembros, y ahora agregamos de cada ecuación diferencial. O sea que hacemos L de U' igual a L de menos U más B, L de B' igual a L de 2 más U menos B. O sea que el primer paso es el mismo. Y después había que, digamos, resolver lo que quedaba aplicando las propiedades de la transformada de Laplace. Bueno, entonces recordemos la propiedad básica, que es la transformada de la derivada, L de U', eso lo aprendimos en la clase pasada. La transformada de la derivada es S por la transformada de U, que le ponemos la misma letra pero mayúscula, U de S, menos U en 0. Y en el segundo miembro aplicamos la propiedad de linealidad de la transformada. Por ejemplo, en este caso, que la transformada de una suma es la suma de la transformada, el menos sale afuera, me quedaría menos L de U más L de B, propiedad de linealidad. Lo mismo acá, L de B', vamos a poner bien B' para no confundir, L de B', S por la transformada de B, B de S, menos B en 0. Y de vuelta, por linealidad me queda la transformada de 2 más la transformada de U menos la transformada de B. Hacemos un pasito más,
concretamente U en 0, todavía acá está en pantalla, lo reemplazamos por 1, V en 0 lo reemplazamos por 2, las condiciones iniciales. Entonces nos queda S U de S menos 1, y acá abajo ponemos S V de S menos 2. Y acá ponemos menos. Bueno, la transformada de U es justamente lo que llamamos, siguiendo la convención, si la U es U minúscula, U de X, su transformada la llamamos U mayúscula de S. Y la transformada de B, B mayúscula de S. La transformada de 2 ya habría que hacerla, digamos, con la tabla, pero acuérdense que 2 no va a estar en la tabla, entonces aplicamos la propiedad de que este 2 es 2 por 1, el 2 lo sacamos afuera y nos queda la transformada de 1. Esa sí la conocemos, esa está en la tabla. L de U, dijimos, es U de S, y L de B es B de S. Y la transformada de 1, no les voy a mostrar la tabla, la pueden buscar ustedes. La transformada de 1, además la hicimos en clase, es 1 sobre S, si se acuerdan. Bien. ¿Cuál era el segundo paso después que aplicábamos transformada en ambos miembros? Despejar U y despejar B. Entonces, el segundo paso, que es despejar, bueno, en el caso de una sola ecuación, que normalmente es I, la incógnita, I de S, era despejar I de S. Como acá son dos, hay que despejar U de S y B de S, pero ¿de qué? Del sistema, no de la ecuación, porque en cada ecuación individual está la U y la B. La única manera de despejarlas es como sistema, del sistema algebraico resultante, que es el que está, digamos, a la vista en el último paso que está en pantalla. Entonces, para despejar U y B, los sistemas conviene escribirlos de esta manera. Vamos a hacer un repasito así. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con las letras de álgebra de primer año. A ver, vamos a ver si podemos enfocar un poquito mejor. Bueno, ahora se va a enfocar. Es AX más BI igual a C. Esto es una ecuación con dos incógnitas, con las letras tradicionales de primer año, o incluso del ingreso. Y supongamos que sea A1, B1, C1. Y la segunda ecuación sería A2X más B2I igual, C2. Entonces, esta es la forma canónica de un sistema. Y un sistema 2x2, este sería un sistema, digamos, de lo que ustedes conocen de primer año, del ingreso, donde las incógnitas son X e Y, o sea que serían números, las incógnitas. Cada uno lo resuelve como quiera el sistema. ¿Sí? Hay varios métodos, se puede resolver por sustitución, por igualación. Yo voy a seguir normalmente el método de los determinantes. Lo recuerdo rápidamente, pero no es obligación que hagan este método. Pueden hacer el que ustedes estén acostumbrados. Si lo hago por determinantes, la incógnita X es un cociente de dos determinantes. El determinante del denominador es formado por los coeficientes de las incógnitas. Primera fila A1B1, segunda fila A2B2. Y el determinante del numerador es reemplazar los coeficientes de X por los términos independientes. O sea que en lugar de A1, A2 pongo C1, C2, y la otra la mantengo igual. Y si quiero averiguar Y, bueno, obviamente después se resuelve, ¿no es cierto? El denominador es el mismo, no lo copio de vuelta, es el mismo, y el numerador es al revés. Como estoy averiguando Y, la segunda columna la sustituyo por C1 y C2, y la primera columna la dejo como está. A1, A2. Entonces, por este procedimiento yo lo voy a hacer, no es obligación hacer este método, este es el método llamado regla de Cramer,
o método de los determinantes para resolver un sistema algebraico. El que quiera hacerlo por otro método, quiera despejar, no sé, quiera despejar x de la primera, reemplazarlo en la segunda y después despejar, el resultado, si lo hacen bien, va a ser el mismo. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es escribir el sistema de la forma tipo. La forma tipo es que las incógnitas me queden en el primer miembro, que serían la U mayúscula y la B mayúscula. Entonces fíjense, como la U está dos veces, esta que está restando la paso sumando, y cuando la pase sumando saco factor común U. Entonces me va a quedar factor común U mayúscula, y me va a quedar esta S, y este menos que paso sumando me queda más 1. Después paso la B restando, y después paso lo que no tiene las incógnitas, concretamente este menos 1, al segundo miembro. Y ahora hago lo mismo en la otra ecuación. La U hay una sola, la paso restando, y como la B hay dos, esta la paso sumando y saco factor común B. Y cuando saco factor común B, ¿qué me queda? Esta S y este 1 que pasa sumando. Y de este lado me queda este 2 sobre S que está, que no tiene ni U ni B, y este 2 que pasa sumando. Ya tenemos el sistema de la manera, llamémosle canónica, para poder aplicar, en este caso, la regla de Cramer, pero repito, cada uno lo puede hacer como prefiera. Yo, digamos, tengo que elegir algún camino, bueno, elijo este. Entonces, por ejemplo, la incógnita U, ¿a qué es igual? Bueno, a un cociente de dos determinantes. El determinante del denominador es el que tiene los coeficientes. Los coeficientes son S más 1, menos 1, menos 1, S más 1. Y el determinante del denominador, perdón, el determinante del numerador, como estoy despejando U, la primera columna la cambio por los términos independientes. 1, 2 sobre S más 2, y la segunda columna la dejo igual. Menos 1, S más 1. Ahora en un ratito lo voy a resolver y ya dejo planteado el otro, así después hago la parte calculatoria, pero el planteo ya está. ¿Quién sería B? Bueno, B sería, en el denominador, lo que me dé este. O sea que cuando resuelva este, directamente lo pongo acá para ganar tiempo. Y en el numerador, al revés. La segunda columna la cambio por los independientes. 1, 2 sobre S más 2. Y la primera columna del denominador la mantengo igual. S más 1 menos 1. Bueno, y ahora todos recordamos cómo es un determinante de orden 2. Si ustedes tienen A, B, C, D, es AD menos BC. La regla de Sarrus, que se suele llamar. La diagonal principal menos la diagonal secundaria. Bueno, aplicando esta regla voy a resolver cada uno de estos tres determinantes. Entonces, por ejemplo, ahí está todo en pantalla. Por ejemplo, vamos a empezar por el de abajo, que es el que va a ir acá. El de abajo me queda S más 1 por S más 1, o sea, S más 1 al cuadrado, menos menos 1, menos 1 por menos 1, o sea, menos 1. Entonces, cuando uno resuelve esto, no hay más remedio que hacer el cuadrado, porque lo que hay que tratar siempre cuando uno tiene fracciones es de factorizar para poder simplificar.
Como esto no está factorizado, factorizar es que me quede un producto. Acá me quedó una resta. Entonces resuelvo lo que puedo para achicar y para factorizar. Concretamente, resuelvo este cuadrado. Si se acuerdan, es el cuadrado del primero, el duplo del primero por el segundo, el cuadrado del segundo, y después el menos 1 que está afuera. Y ese menos 1 que está afuera se simplifica con este, y lo que queda, ahí sí puedo factorizar, sacando factor común S, y me queda S más 2. Entonces, ese es el denominador, resuelto. Lo pongo acá directamente, S por S más 2. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, la regla de Sarrus, para el numerador. Diagonal principal, este por este, sería S, 1 por S más 1, menos este por este, que sería menos 1 por 2 sobre S más 2, o sea, sería más 2 sobre S, sería más 2 sobre S más 2. La regla de Sarrus. Bueno, vamos a hacer un pasito más acá arriba, este 1 y este 2 lo vamos a sumar, me va a quedar S más 2 sobre S más 3. Bueno, y ahora resolvemos bueno, acá abajo ya está, S más 2, vamos a resolver el numerador, S más 1 por 2 sobre S más 2, bueno, 2, vamos a escribir bien, 2 sobre S más 2, este por este, menos este por este, o sea, menos 1 por menos 1 sería más 1. Bueno, hacemos un pasito más acá arriba, ya que tengo un renglón, lo voy a aprovechar. La parte del numerador vamos a hacer distributiva, este por este, sería 2S por S por 2 sobre S, sería 2, porque las S se simplifican. 1 por 2, perdón, S por 2, 2S. Después, 1 por 2 sobre S, sería 2 sobre S, y 1 por 2, 2. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? A ver, esperen un momentito, me estoy olvidando de este más 1. Ahora sí, ahí está. Abajo no se toca, S por S más 2. Y en el numerador podemos juntar este 2 con este 2 y con este 1, y me quedaría 2S más 2 sobre S, y este 2 con este 2 y con este 1 sería más 5. Bueno, no tengo lugar, lo voy a poner acá, ahora enseguida lo vamos a hacer más prolijo, sobre S más 2. Bueno, entonces voy a escribir en este espacio que tengo libre, esto que está acá más prolijo. Sería 2S más 2 sobre S más 5. Más 5. Sobre S por S más 2. Bueno, muy bien. Entonces, esto que me quedó acá arriba, tanto en el B como en el U, hay que simplificarlo. ¿Por qué? Porque me quedó una fracción. Entonces, hay que sacar, digamos, como un denominador y transformar eso que está en el numerador, digamos, a su vez en una fracción. Para después que todo me quede una sola fracción. Y no que haya una fracción de fracciones, digamos. Bueno, entonces voy a poner otra hoja. En esa otra hoja voy a copiar el resultado final. Voy a poner UDS
A ver, vamos a hacer un poquito de lugar. Entonces, vamos a mantener en pantalla el UDS y lo copiamos acá para seguir resolviendo. Sería, vamos a poner acá para hacer más lugar. Sería en el denominador S por S más 2. Y en el numerador, que era lo que yo les decía, vamos a sacar como un denominador S. Entonces me quedaría S dividido 1S por S, S cuadrado, S dividido S, 1 por 2, 2, S dividido 1S por 3, 3S. Entonces, una vez que tenemos esta fracción dividida por se juntan los denominadores, esta S se junta con y me queda S cuadrado, todo esto lo saben del ingreso, división de fracciones algebraicas, abajo me quedaría S cuadrado por S más 2, que sería juntar estas dos S, y arriba me queda que lo voy a escribir ordenado, primero S cuadrado, después más 3S, y después más 2. Y el B igual, abajo ponemos lo mismo, S por S más 2, y en el numerador, vamos a correr un poquito, que quedó tapado acá el paso final, en el numerador vamos a sacar como un S, igual que antes. Entonces, S dividido 1S por 2S, 2S cuadrado, S dividido S, 1 por 2, 2, S dividido 1S por 5, 5S. De vuelta. Bueno, acá copié mal, esto no es más, por, ahí está, sería por, muy bien. Entonces ahora, esta S se junta con esta, porque las dos están, digamos, dividiendo, y me quedaría 2S cuadrado, más 5S, vamos a ordenar, más 2. Primero el término cuadrático, después el término lineal, y después el término independiente. Bueno, entonces ya lo anterior ya no nos hace falta. Después ustedes lo pueden controlar si más o menos están copiando. Igual todo esto, digamos, no todo esto, pero el resultado final está en el libro, o sea que de última también lo pueden controlar con el libro. Lo que pasa es que yo estoy haciendo todos los pasos intermedios que el libro omite, simplemente por una cuestión, digamos, de que el libro no sea tan, no ocupe tanto espacio, ¿cierto? Que el libro no sea tan largo en cantidad de páginas. Entonces muchos pasos así, de este estilo, que son largos algebraicamente, el libro los omite, pone el resultado final. Pero repito, son cosas que aunque uno por ahí no lo haga tan seguido, este trabajo algebraico, son cosas que si se ponen a pensar, ustedes la conocen desde el ingreso. Incluso lo que viene ahora. Lo que viene ahora es así. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un numerador cuadrático es tratar de factorizarlo. Si se puede factorizar, se factoriza. Y si no se pudiera, ahí hay que descomponer en fracciones simples. Eso lo dijimos la clase pasada, seguramente ya han hecho algo en práctica de descomposición en fracciones simples. Así que bueno, eso ya lo sabrían hacer. Pero repito, eso de descomponer en fracciones simples lo dejamos como última instancia. Primero intentamos factorizar. Como es un cuadrático, se factoriza con la resolvente. Entonces vamos a aplicar la resolvente al numerador de U, que es menos 3
más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2, sobre 2 por 1, el término principal. Obviamente esto se puede hacer directamente, yo lo estoy poniendo paso por ser el primer ejemplo, para que no haya ninguna duda. 3 al cuadrado es 9, menos 8, sobre 2. Entonces me va a quedar menos 3 más, y la raíz me queda la raíz de 1, o sea 1. Y menos 3 menos 1 sobre 2. O sea que me da dos valores de S. Un valor de S, menos 3 más 1 sobre 2, que sería menos 2 sobre 2, sería menos 1. Y el otro valor de S, menos 3 menos 1, menos 4, sobre 2 menos 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la cuadrática S cuadrado más 3S más 2 se puede factorizar cuando no se hubiera podido factorizar. Si me hubiera quedado raíz negativa. Si me hubiera quedado números complejos, ahí no se puede factorizar. Y ahí tenemos que hacer lo que dije antes, descomponer esta fracción en fracciones simples. ¿Por qué? Porque esta fracción no está en la tabla. ¿Se acuerdan que cuando uno, el paso que viene es aplicar transformada inversa? ¿Correcto? Y cuando uno va a aplicar transformada inversa, ahí hay que usar sí o sí la tabla. Entonces yo ya me anticipo y veo que esto no va a estar en la tabla, y lo pueden comprobar ustedes buscándolo y van a ver que no va a estar. No solo esto, sino nada parecido, por decir así, porque en la tabla en general no va a estar con un 3 y con un 2, pero sí podría estar con una letra, A, B, bueno, pero aún con letras no lo van a encontrar. Entonces, por eso digo que hay que descomponer en fracciones más simples. Si no se pudiera factorizar. Pero como acá se puede factorizar, ¿cómo me queda factorizar? Porque me dio raíces reales, el numerador se transforma en S menos S1, o sea, S menos menos 1, o sea, S más 1, por S menos menos 2, S más 2. Entonces, al transformarlo en eso, vamos a hacer una llamada, me queda que U de S es igual a este producto, S más 1 por S más 2, sobre S cuadrado por S más 2. Y en este caso podemos simplificar. El S más 2 que está multiplicando con el que está dividiendo, y me queda S más 1 sobre S cuadrado. Que por simplificación ya es una fracción más simple, digamos, que la original. Bueno, y lo mismo hacemos con B. Para achicar B, aplicamos la resolvente a esta cuadrática. Entonces nos queda menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 cuadrado, menos 4 por 2 por 2, sobre 2 por 2, nos quedaría menos 5 más menos la raíz cuadrada de 25, 4 por 2 por 2, 16, 4 por 4, 16, sobre 4, o sea que nos quedaría, vamos a hacer bueno, a ver, vamos a tratar que quede en pantalla el B, nos quedaría menos 5 más menos la raíz de 25 menos 16 es 9, la raíz de 9 es 3, entonces habría dos posibilidades. Menos 5 más 3 sobre 4 y menos 5 menos 3 sobre 4. Entonces nos quedaría menos 5 más 3 menos 2 sobre 4 menos 1 medio, simplificando, menos 5 menos 3 menos 8 sobre 4 menos 2.
Entonces, ¿cómo me quedaría factorizado? Bueno, vamos a poner acá otra llamada. Y vamos a escribir eso. Bueno, me va a quedar fuera de pantalla, pero no me queda más remedio que... Total, lo voy a copiar nuevamente para que quede toda la vista. Voy a escribir eso que quedó fuera primero, antes de resolver. 2s cuadrado más 5s más 2 sobre s cuadrado por s más 2. Entonces nos queda 2, porque como esta cuadrática tiene un coeficiente principal, no se olviden de colocar ese coeficiente, antes no lo hicimos porque era un 1, y después viene s menos 1/2, o sea, s más 1/2, y s menos -2, o sea, s más 2. Bueno, y una vez que hacemos esto, simplifico de vuelta el s más 2, podría ser que no se pueda, pero como se puede ya es una ventaja, digamos. Si no se pudiera simplificar, tendríamos que también hacer fracciones simples en la fracción esta, porque no me hubiera servido de nada la factorización. Bueno, Una y consulta. acá ¿sí? ¿Por qué pone el 2 de nuevo ahí? No lo había usado cuando pasa el 2 ahí en el último paso que hice. Este, Sí. y bueno, eso se supone que lo tienen que saber del ingreso, o sea, o de primer año, digamos, de álgebra y geometría analítica de primer año. Cuando ustedes tienen una cuadrática, digamos, así, te lo pongo con letras para hacerlo general, ax cuadrado más bx más c, y la resolvente les da x1 y x2, ¿cómo se factoriza un trinomio de segundo grado? Se factoriza con el coeficiente principal, paréntesis, x menos x1, x menos x2. Lo que pasa es que la mayoría de las veces es un 1 el a. Entonces cuando es un 1, no pongo nada porque como este a está multiplicando, si multiplico por 1 no tiene sentido que lo escriba. Pero si no es 1 y no lo ponen, esta igualdad no se cumple. Para que esta igualdad sea cierta, tienen que poner el coeficiente principal. ¿De acuerdo? Perfecto, profe, muchas gracias. No, por nada. Bien, eso repito, uno no lo hace tan seguido, pero digamos, es algo de álgebra, no es algo, por decir así, que no tendrían que saber. Al contrario, tendrían que saberlo, y como uno no lo, repito, no lo usa tan seguido, habitualmente se olvida. Por eso es muy importante en este tema, no solamente que entiendan los grandes pasos, que son los mismos que la clase pasada. Primer paso, aplicar transformada de Laplace. Segundo paso, despejar IDS, que en este caso sería UDS y BDS. Y cuarto paso, y tercer paso, aplicar transformada inversa. Eso es exactamente igual, sino que las dudas van a surgir cuando hagan un ejercicio concreto. Los pasos lo van a saber, pero le surge un ejercicio que aparece algo que no es tan frecuente que suceda, y bueno, y ahí está la dificultad. Entonces es muy importante que hagan muchos ejercicios, porque es la manera de que estas cosas raras, entre comillas, les aparezcan ahora y no el día del examen, y entonces ya estén prevenidos, y si algo que ya les sucedió antes les aparece en el examen, uno ya lo conoce y no lo tiene que, digamos, inventar en ese momento, o como suele pasar, digamos, en la realidad, hacerlo mal, porque normalmente la primera vez que le pasa, y más en un examen, que uno tiene poco tiempo, está nervioso, etc., lo más probable es que se equivoque, ¿no es cierto? Bueno, y ahora, en este caso también, que hay una fracción y un 2, conviene hacer distributiva acá. O sea, hacer un paso más para la B corta, y que nos quede 2S más 1.
El 2 este lo simplifico con el 1 medio y pongo 2s más 1 sobre s cuadrado. Bueno, entonces fíjense, ahí tenemos quién es u, lo marco acá, ya aprovechando que está en pantalla, quién es u y quién es b, porque esto, aunque yo le puse la llamada, era b. Entonces, con u y b despejados, que era el paso 2, despejar u y b, el paso 3 es aplicar transformada inversa en ambos miembros. Y de vuelta, antes, la clase pasada, era aplicar transformada inversa en ambos miembros de la única igualdad que había, porque había una sola, porque era una sola ecuación diferencial. Ahora aplicamos transformada inversa en ambos miembros en ambas ecuaciones. Aplicamos, porque es un sistema, transformada de Laplace inversa en ambos miembros de ambas ecuaciones. De ambas ecuaciones. No ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones algebraicas. Bueno, entonces voy a poner L a la menos 1 de U de S, ahora enseguida bajo la cámara, igual L a la menos 1 de S más 1 sobre S cuadrado. Ahí está escrito. Y también aplico transformada inversa en ambos miembros de esta que está acá, de la B. L a la menos 1 de B de S igual L a la menos 1 de 2S más 1 sobre S cuadrado. Bueno, muy bien. Y acá es donde uno tendría que ir a la tabla a ver si estas fracciones, que son relativamente simples, si uno las mira, digamos, no son tan complicadas, están o no están en la tabla. Entonces, ahora les voy a compartir la tabla. Esperen un momento, porque no la tengo a mano. Ahora vamos a buscar en la tabla. Bueno, ahora sí. Ahora les comparto. Bien, entonces, si no me equivoco, ahí están viendo la tabla de transformadas. Entonces habría que buscar acá a la derecha, acuérdense que cuando uno hace transformada inversa hay que buscar en la derecha, esa fracción, por ejemplo la primera, S más 1 sobre S cuadrado. Bueno, acá entre estas que están acá en los primeros renglones no está, S más 1 sobre S cuadrado. Bueno, ustedes después busquen con detenimiento, tranquilos en su casa, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Y tampoco van a encontrar la otra, 2S más 1 sobre S cuadrado. Hay cosas parecidas, y por eso les digo que después lo miren más tranquilos, porque se tienen que convencer que no va a estar, mirando más despacio. Bueno, entonces, a su vez estas fracciones que parecen simples no están en la tabla. Es decir, que hay que transformarlas. Y esa es otra ventaja ese es otro motivo por el cual hay que hacer muchos ejercicios, para familiarizarse con las cosas que van a encontrar y las cosas que no. Si no, en un examen están 3 horas buscando y pierden un montón de tiempo y muchas veces uno puede de una darse cuenta. Bueno,
Y cuando es una fracción Profe, como esta, una sí, consulta, ¿le puedo hacer? sí, sí, No vi en el Classroom ejercicios recomendados para esta unidad. ¿Puede ser? ¿Para este capítulo? puede ser. Pregúntenle a Mayra, díganle Dale, a dale. Mayra. Y si no hay recomendados, más que nada es porque elijan ustedes cuáles hacer. Es como que no hay, digamos, un mínimo, digamos, que uno dice, bueno, haciendo estos 2 o 3 o 5, se cubre todo. Este es un tema que ahí tiene más variantes, entonces hagan lo más que puedan. Hagan lo más que puedan. Y igualmente, pregúntenle a Mayra, a lo mejor Mayra les da una pista, como para que hagan algunos que son más fundamentales, digamos, indispensables, y después si pueden hacer más, hagan más, y si no, por lo menos con eso tienen una base. Así que Claro, bueno, pregúntenle a Mayra, y ella algo les va a decir, algo les va a achicar buenísimo. eso, no hay problema, por nada. Más que nada para Bueno, evitar los que por ahí se tienen que evitar y no quedarse trabado, nada, sin no, es que no sigamos. hay, o sea, en este caso pueden hacer todos, en general Bueno, pueden hacer todos. Mayormente uno les limita porque son un montón los que están en el libro, y uno dice, ¿para qué van a hacer 30 si haciendo 10 ya más o menos se dan una idea? Pero en realidad pueden hacer todos. bueno, buenísimo. Muchas gracias. Así que, pero pregúntenle a Mayra, algo les va a decir Mayra, Sí, alguna, sí, sí, sí. alguna pista como para que no hagan todos todo y hagan una buena base que alcance para todas las variantes. Seguramente ella, que está más en el tema de la práctica, les va a decir. Esperen Gracias. obviamente la clase que den este tema. No sé si será hoy o cuando les corresponda dar este tema, ahí le consultan. Bueno, entonces vamos a ver si terminamos con este, falta el último paso. Entonces acá es muy fácil simplificar esta fracción, en este caso, ¿no? No siempre, porque uno puede distribuir el denominador. Uno puede hacer un pasito más poniendo s sobre s cuadrado más 1 sobre s cuadrado. Y en este caso, a su vez, se simplifica la s con el cuadrado. Lo mismo acá, 2s sobre s cuadrado más 1 sobre s cuadrado. Acá también puedo simplificar. Y entonces me queda, bueno, acuérdense que la transformada inversa de la transformada directa, porque acuérdense que U mayúscula es la transformada de U. Entonces la transformada inversa de la transformada de U es la propia U. O sea, esto es U de X. O sea, ya es la solución, la función incógnita, la que estábamos buscando. Y la transformada inversa de la transformada de B es la B minúscula. O sea que en definitiva tenemos que la solución de la ecuación diferencial, la función U minúscula, la que estaba originalmente, es la transformada inversa de esta suma. Y ahí aplico la linealidad de la transformada inversa. La transformada inversa de una suma es la suma de la transformada inversa, entonces me queda L a la menos 1 de 1 sobre S más L a la menos 1 de 1 sobre S cuadrado. Y en el caso de B, L a la menos 1 de 2 sobre S. Y acá, si ya se dan cuenta, también el 2 pueden sacar afuera, porque es una constante, por la propiedad de linealidad, y después les queda también L a la menos 1 de 1 sobre S cuadrado. Y estas sí están en la tabla, incluso algunas las hemos hecho en clase. Igualmente les voy a compartir la tabla para que todos lo vean, si por ahí ya todavía no están tan familiarizados. Vamos al principio de la tabla. Fíjense, 1 sobre S está en el primer renglón. O sea que la transformada inversa es 1. Y 1 sobre S cuadrado, da la casualidad que está en el segundo renglón. O sea que pasamos de algo que no estaba en ningún lado a algo que está bien al principio. O sea, este tema es así. Cuando uno transforma y pone lo adecuado, digamos, queda sorpresivamente más fácil a veces de lo que uno espera. Bueno, la cuestión es que la de 1 sobre S cuadrado es X. Entonces repito, L a la menos 1 de 1 sobre S, 1. L a la menos 1 de 1 sobre S cuadrado, X. Entonces,
hacemos el paso final. L a la menos 1 de 1 sobre S, 1. Y el de 1 sobre S cuadrado, X. Y acá lo mismo, 2 por 1, o sea 2, y X. Y ahí tenemos la solución del sistema. Estas dos funciones, 1 más X, 2 más X, son la solución del sistema. Y ya está resuelto en forma total. No es como, repito, como cuando hacíamos los ejercicios del libro de Simons, si eran homogéneos, primero había que hacer el homogéneo, después había que hacer el no homogéneo y buscar una solución particular, después había que hacer la suma de la solución del homogéneo más la particular, y después todavía había que buscar C1 y C2 con las condiciones iniciales. Ese era el camino del método tradicional. Cuando uno hace Laplace, es largo, porque fíjense que hemos escrito bastante, igualmente es más corto porque yo escribí todo. Cuando uno está práctico, no hace falta escribir todo. Hay cosas que uno puede hacer mentalmente y ahorrarse algún paso. Tampoco hagan la exageración de hacer tantas cosas mentalmente que lo terminan haciendo mal. Hay que buscar un equilibrio entre no escribir cosas que, digamos, obviamente lo puedo saltear, puedo poner el resultado y no el paso intermedio, pero sin llegar al extremo de hacer tantas cosas mentalmente terminen haciéndolo mal. Bueno, todo eso lo da la práctica. Yo lo hice paso por paso por motivos obvios, porque es el primero, para que tengan un ejemplo resuelto, y porque el libro tampoco les da todos los pasos. A pesar de que esto está resuelto en el libro, ustedes se van a encontrar que en el libro de golpe aparece algo que ustedes van a decir de dónde sale. Bueno, toda esa parte de algebraica, la resolvente, la simplificación, etcétera. Bueno, ese manejo, el libro se saltea algunos pasos. Ahora les comparto nuevamente el libro, digamos, donde estaba el ejercicio, el capítulo 25, para que vean cómo resuelve el libro este ejercicio. Bueno, acá está. Este es el que hicimos, acá está el original. Bueno, después lo miran tranquilos, simplemente les muestro que lo hace en estos renglones que están acá, llega a lo mismo que nosotros en la U mayúscula y la B mayúscula, y después se transforma de inversa, y fíjense que les queda igual. 1 más X la U en este renglón, le señalo con el ratón porque no puedo seleccionar, y en el segundo renglón la B, 2 más X. O sea, nos quedó igual que el libro lo hace mucho más corto. Después mírenlo tranquilo, ahí se van a dar cuenta cuando lo miren tranquilo qué cosas que yo hice paso por paso, el libro, digamos, no lo hizo y puso directamente el resultado, en la parte de factoreo más que nada. Bueno, y después tienen varios que están resueltos. Por ejemplo, el 25.2 es del mismo estilo, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, no homogéneo, coeficientes constantes. La única diferencia de este es que cuando les queden la I y Z, porque acá se llaman, en vez de U y B, se llaman I y Z, fíjense que quedan